Estas son las noticias más importantes del momento en El Faro Informativo. ¿Qué tal a todos? Comenzamos con las noticias más importantes del día. Una vez más, mis amigos, los invito para que se queden ahí conectados con nosotros y te enteres de los acontecimientos más importantes que están ocurriendo en el país de Venezuela y en el país estadounidense. Presten mucha atención a esta información importante del país de Venezuela. Noticias de hoy, porque resulta que el país estadounidense tiene otra razón más para llegar a donde está Nicolás y realizar así una detención en su propio país. Igual que sucedió en Panamá con este señor Noriega. Nicolás Maduro ha estado violando las leyes del país estadounidense. El régimen de Nicolás lo hizo cuando la inteligencia chavista espió a los ejecutivos de Citgo en el suelo norteamericano, y eso fue antes de arrestarlos. La ley federal prohíbe las escuchas telefónicas según una orden judicial, sin embargo la dictadura los estuvo monitoreando durante un año. Ahora han salido todas las pruebas a reducir, y esto para Nicolás simplemente es que está acumulando cada vez más faltas ante el país estadounidense, mis amigos, así como lo están escuchando de claro. No solo los cargos de la DEA, sino también los cargos del lavado y ahora estos cargos de escuchas ilegales al país estadounidense. Los servicios de inteligencia del régimen de Nicolás estuvieron espiando a los 6 ejecutivos de Citgo, que en realidad vienen siendo norteamericanos, y ya el país del norte ha solicitado que los liberen. Para Nicolás ellos son 6 funcionarios de la CIA, y si fuese así que estuvieran trabajando para la CIA, con mayor razón el país norteamericano estaría buscando alguna manera de rescatarlos, pero todo esto se va a dar solamente con la salida de Nicolás o una detención, y no hay nada diplomático en todo esto, sino que solamente se le ha exigido que lo haga. Nicolás a veces intenta quedarse con algún as bajo la manga, como estar atacando a Guyana o detener a veces a algunos norteamericanos que no tienen nada que ver con espionaje ni nada de eso, como pasó con Joyce hace algún tiempo atrás, y él trata de usar eso para ver cómo pueden hacer algún tipo de intercambio. Ya dijeron estos señores de lo que eran capaces. Jorge Rodríguez lo dijo en una reunión en el país de México con un enviado especial de Washington, que podrían soltar como a 6 supuestos norteamericanos que habían estado en una operación supuestamente, pero a cambio de todo esto, señores, saben que estaban pidiendo que liberaran nada más y nada menos a este señor Alex Saab. Ahí vemos la importancia que tiene este señor Alex Saab en todo este entramado. El país norteamericano estaría calificando a Nicolás Maduro como un dictador. Han impuesto sanciones a PDVSA, sanciones a los funcionarios, y se están contactando con la Unión Europea, con España, para que vayan a hacer más presión. Entre esas presiones serían deportar a los hijos de los familiares del círculo cercanos a Nicolás y los hijos de los militares que se encuentran allá. Y recuerden que los grupos rebeldes también van los cargos de la DEA, las milicias del Medio Oriente, y todo eso son un problema que el Congreso del país estadounidense prometió enfrentar, y al parecer Mr. J no va con muchos comentarios. No, señor, este señor no es que hable de mucho, sino es más de acción, y lo hemos visto desde el inicio con algunas operaciones cerca al Medio Oriente, y sabemos que ya Anthony Blinken se ha comunicado con Juan Guaidó más Iván Duque, y se ha de entender, señores, que algo se está formando en alto nivel desde el país de Colombia, y podría ser entonces la detención del señor Nicolás definitivamente del Palacio de Miraflores, mis amigos. Continuamos con más información. Noticias al instante en tu canal El Faro Informativo. El nuevo Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, anunció el jueves una investigación contra la anterior legislatura de mayoría opositora, encabezada por Juan Guaidó. La Asamblea Nacional creó una comisión especial para investigar las acciones perpetradas contra la República, refiriéndose a las sanciones financieras contra Venezuela y su petrolera PDVSA. Señores, y continuamos con más noticias importantes del país caribeño, porque el Parlamento chavista ha convocado a Juan Guaidó y colaboradores para interpelarlos. Además de Juan Guaidó, la comisión buscará interpelar a Julio Borges y Henry Ramos Salud, quienes estuvieron también al frente del Parlamento opositor. El Parlamento, dominado por el chavismo, informó este jueves que convocará al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y a varios de sus colaboradores para interpelarlos sobre el supuesto daño patrimonial infligido al país a causa de las sanciones internacionales impuestas durante su gestión al frente del legislativo. Así como a denuncias de manejos irregulares en fondos estatales bloqueados en el extranjero a raíz de esas medidas. Que se profundicen las investigaciones y que de manera perentoria, como resultado de esas investigaciones con las que se van a escribir páginas que deben ser conocidas por todo el pueblo venezolano de las futuras generaciones para que esos hechos no se repitan. La comisión conformada para investigar a la anterior Asamblea Nacional, electa en el 2015 y controlada por la oposición, presentó un informe preliminar de su investigación, para lo que pidió más tiempo. Estamos frente a una agresión liderada desde el extranjero y ejecutada por venezolanos, quienes por intereses políticos, económicos, personales, se desplazan en nombre de nuestros compatriotas para buscar se acuñen medidas coercitivas unilaterales contra el país de Venezuela.
Venezuela, ha dicho el diputado al frente de la comisión, José Brito, un opositor que rompió con Juan Guaidó tras ser acusado de corrupción. Además de Juan Guaidó, la comisión buscará interpelar a Julio Borges y Henry Ramos Salud, quienes estuvieron también al frente del parlamento opositor. Muchos de los que aparecen en la lista de más de 40 nombres están en el extranjero, como Borges en Colombia y el dirigente Leopoldo López, que vive con su esposa Lilian Tintori, también convocada en España. La esposa de Juan Guaidó, Fabiana Rosales, también recibirá una invitación de la comisión, así como otros colaboradores como Freddy Guevara, Tomás Guanipa y Carlos Paparón. Carlos Becciu representa a Juan Guaidó en el país norteamericano. Principal aliado internacional del opositor, también será convocado. Brito también destacó el daño patrimonial infligido a la República por parte de estos dirigentes opositores al apoyar sanciones contra el país. Juan Guaidó y sus aliados no reconocen el nuevo parlamento, tras boicotear las parlamentarias del 6 de diciembre por considerar que fueron fraudulentas. Defienden la continuidad de su ejercicio legislativo hasta que se celebren elecciones libres, verificables y transparentes en el país de Venezuela. El nuevo presidente de la Cámara, Jorge Rodríguez, afirmó que Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, impulsó agresiones contra la nación sudamericana. Guaidó, que ha sido blanco de numerosas amenazas de prisión, denunció en Twitter un mandato a encarcelar, perseguir, insistir en el horror y les calificó como una lamentable dictadura. Brito también dijo el 5 de febrero que pedirá enjuiciar a Juan Guaidó por, entre otros cargos, para delinquir, delincuencia organizada, traición a la patria, usurpación de funciones, magnicidio, homicidio, intento de golpe de Estado. Las penas por estos delitos sumarían más de 200 años de cárcel, ha declarado Brito entonces. Sí, mis amigos, y continuamos con más de toda la información, porque el contralor del régimen habría acusado a Juan Guaidó de corrupción ante la Asamblea Chavista. Más de una treintena de diputados de la anterior mayoría opositora fueron encarcelados, huyeron del país o se refugiaron en sedes diplomáticas. Algunos de ellos fueron indultados en septiembre por el presidente Nicolás Maduro. La Comisión Especial del Parlamento será encabezada por José Brito. Amoroso responsabilizó a los diputados de la Asamblea Nacional de estar implicados en la presunta trama junto al también presidente del Parlamento venezolano. Este jueves, el contralor del régimen venezolano, Elvis Amoroso, había denunciado presuntos actos de corrupción del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en la administración de la Asamblea Nacional. En la presentación del memoria y cuenta ante la Asamblea Chavista, Amoroso indicó que se abrieron 216 acciones para desmantelar los supuestos hechos. Nunca habíamos tenido en nuestra historia hechos de corrupción como los cometidos por Juan Guaidó. Él y su banda se enriquecieron a costa de la nación. Así lo ha dejado bien claro el contralor del régimen. El legislador opositor que rompió con Guaidó a finales de 2019 tras ser acusado de corrupción en una investigación periodística. Tras las elecciones del 6 de diciembre calificadas de fraude por los principales partidos opositores y desconocidos por Estados Unidos. Quien también responsabilizó a los diputados de la Asamblea Nacional de estar implicados en esa presunta trama, junto al también presidente del Parlamento venezolano. Esto no tiene tinte político, ellos no tienen piedad del patrimonio de la nación, habría enfatizado. A juicio del funcionario, estas acciones que se están aplicando están basadas en la Constitución del país venezolano. Mis amigos, esas son las noticias importantes del país de Venezuela. La Unión Europea y varios países de América Latina. El chavismo obtuvo 256 escaños de los 277 de la unicameral Asamblea Nacional. Guaidó defiende la continuidad del Parlamento elegido en 2015, controlado por la oposición, y alega que los comicios de diciembre fueron una farsa. El Faro Informativo. Continuamos con más noticias internacionales. Mr. J habría celebrado la aprobación en el Senado del paquete de estímulos por $1.9 billones. I want to start off by thanking the Vice President, but I want to thank all of the senators who worked so hard to reach a compromise, do the right thing for the American people during this crisis, and voted to pass the American Rescue Plan. It obviously wasn't easy, it wasn't always pretty, but it was so desperately needed, urgently needed. Estas son las noticias más importantes del momento. Fue su promesa bandera durante la campaña y ahora su primera victoria legislativa. Tras un largo debate, un Senado dividido dio luz verde al ambicioso plan de ayudas por $1,9 billones de Joe Biden, menor al de $2,2 billones aprobado en un primer paquete de estímulos hace un año y mayor al de $900 mil millones entregado en diciembre. El presidente norteamericano consideró que el país necesita desesperadamente esa suma para salir de la crisis de la pandemia. El presidente estadounidense Mr. J celebró este sábado la aprobación en el Senado del paquete de estímulos de $1.9 billones que el país necesita desesperadamente, según él, para salir así de la crisis originada por la pandemia del coronavirus.
dimos un paso gigante para acudir en ayuda de los estadounidenses. Había afirmado desde la Casa Blanca el jefe de Estado, quien había hecho de este plan de estímulo masivo en una de sus promesas de campaña. Luego de horas de debates, negociaciones y una votación maratónica, el Senado del país estadounidense aprobó el plan de 1.9 billones de dólares impulsado por el presidente Mr. J para reactivar así la primera economía mundial afectada por el coronavirus. Esta nación ha sufrido mucho por demasiado tiempo y todo lo que incluye este paquete está diseñado para aliviar el sufrimiento y para enfrentar las necesidades más urgentes de la nación y ponernos en una posición de prevalecer. Continuamos con más noticias en tu canal, El Faro Informativo. El paquete comprende unos 400.000 millones en pagos únicos de $1.400 a cada familia que genere ingresos anuales menores a $80.000. También extiende los $300 semanales en beneficios de desempleo extendidos para 9,5 millones de desempleados hasta el verano. Y otorga 350.000 millones en ayuda a los gobiernos estatales. Esto volverá la semana que viene a la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen la mayoría y deberían aprobarlo rápidamente para que Mr. J pueda promulgarlo antes del 14 de marzo, fecha en la que finalizan las presentaciones por desempleo del anterior paquete de ayudas. Esta ley brindará más ayuda a más personas que cualquier cosa que haya hecho el gobierno federal en décadas. I also need to say a few words about the Majority Leader Chuck Schumer, who I spoke with many times in this and again this morning. I served in the Senate, as you all know, for many years. I've never seen anyone work as skillfully, as ably, as patiently, with determination to deliver such a consequential piece of legislation. El plan de los demócratas prevé, entre otras cosas, entregar cheques de unos 1.400 a millones de estadounidenses y unos 350.000 millones de ayudas a los estados y municipios. También se destinará miles de millones de dólares para fomentar la investigación de tratamiento y diagnóstico de coronavirus y para aumentar así el ritmo de la vacunación. El examen del texto había comenzado el jueves con la lectura forzada por un republicano de las 628 páginas del proyecto de ley, algo que llevó casi 11 horas. También incluye recursos para la fabricación y distribución de vacunas. El Partido Republicano, que esperaba una ronda de ayudas mucho menor, intentó en vano introducir una larga lista de enmiendas a la iniciativa. Anoche los senadores iniciaron un procedimiento por el que se pueden proponer decenas de enmiendas y exigir una votación sobre cada una ocasión que la oposición aprovechó para presentar sus quejas. El 90% de lo que hay en este proyecto de ley no tiene nada que ver con COVID. Es una lista de deseos liberal. Esta es una oportunidad para gastar dinero en cosas no relacionadas con COVID. Y los demócratas lo están haciendo porque pueden. El proyecto de ley pasará a la Cámara de Representantes el martes y Joe Biden espera tenerlo en su escritorio la próxima semana. Seguimos con más de toda la información en El Faro Informativo. That was so urgently needed as the American Rescue Plan. Chuck Schumer, Senator Chuck Schumer. When the country needed you most, you led, Chuck, and you delivered. Neither I nor the country will ever forget that. And it's not a moment too soon. I've been talking about the urgency of this need. Y mis amigos, estas son las noticias importantes del día. Gracias una vez más, mis amigos, por estar siempre conectados con nosotros. Los invito para que se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales, activen la campanita de notificación, le des like y no dejes todos tus comentarios de lo que piensas de la noticia. Gracias y chao, chao.